Por mucho tiempo dijeron que era necesario luchar, insistir, golpear la puerta del universo hasta que se abriera. Pero ¿y si todo eso estuviera equivocado? ¿Y si el verdadero secreto para cambiar de vida no estuviera en el esfuerzo, sino en la aceptación? Esta idea incomoda porque rompe la lógica del sacrificio, de la espera, de la ansiedad crónica disfrazada de fe. Pero la verdad es que todo lo que deseas, salud, amor, abundancia, paz, ya existe. Solo que no llega porque no lo permites, no lo aceptas. Y mientras vivas intentando, continuarás rechazando sin percibirlo. En este video, revelo la práctica más simple y poderosa que he experimentado. Un ejercicio directo, sin rodeos, que cambia la vibración en el exacto instante en que se hace. Es un punto de inflexión. Cuando se declara, yo acepto, ya es mío, el universo no argumenta, responde. Y es ahí que la magia comienza, silenciosa pero irreversible. Siempre me intrigó la forma en que el deseo puede transformarse en una trampa. Al principio, es solo una chispa, un impulso legítimo de crear una nueva realidad. Pero si permanezco deseando por demasiado tiempo, comienzo a vibrar la falta, y todo aquello que debería acercarme a lo que quiero, en realidad, me aleja. No nací para mendigar lo que ya es mío por derecho. Aprendí que el verdadero cambio comienza cuando cambio el verbo querer por aceptar. No se trata de conformismo, es un cambio de estado interno. Cuando acepto, mi cuerpo se relaja, mi mente calla y el campo a mi alrededor responde con precisión. Porque la aceptación no es pasiva, es una declaración energética de que ya está hecho. Cada vez que me dije a mí mismo, yo acepto, ya es mío, algo dentro de mí se alineaba con una frecuencia diferente. No era más ansiedad o expectativa, era presencia. Y en esa presencia percibía que lo que buscaba afuera ya existía adentro. A partir de ahí todo comenzaba a moverse, no porque estuviera corriendo detrás, sino porque había dejado de correr. La manifestación nunca fue sobre forzar, siempre fue sobre permitir. Cuando insistía en querer, parecía que el universo se cerraba, pero cuando aceptaba, las puertas invisibles se abrían. Y no era magia, era física cuántica en acción. Me convertía en el campo de aquello que quería experimentar. La aceptación se convertía en el código. Muchos confunden esto con rendirse, pero no es eso. No dejé de querer, dejé de resistir. Y fue en ese exacto punto que las cosas comenzaron a llegar con ligereza. Aquello que parecía distante e inalcanzable comenzó a colapsar ante mis ojos. Porque el universo no entiende esfuerzo, entiende frecuencia. Y la frecuencia de la aceptación es la más limpia de todas. Dejé de esperar. Dejé de imaginar que algo allá afuera vendría a salvarme. Y comencé a asumir que todo ya estaba dentro de mi campo. El dinero, la salud, las relaciones, la paz, todo allí latente, listo para ser experimentado en el ahora. El gran giro fue dejar de proyectar al futuro y comenzar a incorporar en el presente. Y cuando esa llave giró dentro de mí, percibí que el deseo era solo la puerta de entrada, pero era la aceptación la que me hacía cruzar. Porque aceptar es declarar que ya es real, incluso sin evidencia. Y cuando eso sucede, el próximo paso inevitable es percibir cómo la vibración responde. Y ahí comienza otro capítulo, el de la frecuencia y la vibración. Llegó un momento en que necesité dejar de actuar como si el universo fuera una máquina que premia el esfuerzo. La verdad es que no responde a cuánto me esfuerzo, sino a lo que vibro. Puede parecer contraintuitivo, pero cuanto más intentaba con fuerza, más percibía que estaba emitiendo la frecuencia de la carencia. Y carencia no atrae abundancia, repele. Necesité entrenar mi conciencia para percibir lo que realmente estaba emitiendo. Una cosa era desear amor. Otra era vibrar miedo a estar solo. Una cosa era pedir prosperidad. Otra era vibrar ansiedad porque el dinero no llegaba. La vibración es silenciosa, pero es ella la que define lo que colapsa en el campo cuántico a mi alrededor. Meditaba y alcanzaba un estado de coherencia y todo cambiaba. Era como si reconfigurara mi campo. No era necesario pensar demasiado ni intentar controlar las variables externas. Bastaba ajustar mi interior. Un corazón alineado con gratitud
y una mente centrada en la certeza son más poderosos que cualquier plan estratégico. Aprendí que frecuencia es lenguaje. El universo me entiende no por lo que digo, sino por lo que soy. Si afirmo, yo acepto, ya es mío, pero allá adentro estoy en duda, es la duda la que llega primero. Entonces pasé a monitorear mi energía como quien monitorea signos vitales. Y cuando caía, paraba todo, respiraba hondo y recomenzaba. No hay milagro sin coherencia vibracional. No puedo atraer salud si vibro autocastigo. No puedo vivir amor si vibro abandono. Entonces me volví intencional. Comencé a caminar, a hablar y a actuar como quien ya está viviendo aquello que eligió. Y el universo, como un mirajo exacto, comenzó a reflejar ese nuevo estado. Hay días en que la vibración oscila. Soy humano, pero en esos días elijo el silencio. Vuelvo a la respiración, a la meditación, a la presencia. Porque sé que no se trata de ser perfecto. Se trata de ser consciente. Y si me alineo de nuevo, todo vuelve a fluir. El campo no juzga, responde. Y responde con una precisión aterradora. Con el tiempo, esto se vuelve natural. La frecuencia deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado. Y en ese estado comencé a percibir algo más grande, algo más profundo. Una ciencia espiritual donde aceptar sin prueba se convierte en el mayor gesto de poder. Y es ahí que entra otro punto que transformó mi jornada por completo. Hubo un instante decisivo en mi jornada en que dejé de buscar señales afuera. Comprendí que la verdadera señal no era externa, era interna. La ciencia espiritual del recibir me mostró que no es necesario ver para creer, sino creer para ver. La realidad no se manifiesta por la prueba, sino por la convicción energética que sostengo antes de que aparezca. Comencé a vivir como si todo ya estuviera concluido, no como un juego de niños, sino como un estado vibracional maduro. Cuando decía, yo acepto, ya es mío, no estaba siendo simbólico. Estaba activando una frecuencia, y esa frecuencia creaba resonancia con una realidad invisible, pero presente, pulsante, esperando ser colapsada. El mundo invisible no es menos real que el visible, solo vibra más rápido y por eso los ojos no lo ven. Pero el corazón percibe, la intuición susurra, el cuerpo siente. Y cuando comencé a escuchar ese campo, a confiar en ese lugar que no se ve, fue como si otro mundo se abriera, un mundo donde el tiempo no manda y la lógica no limita. Muchos esperan ver el dinero para sentirse prósperos. Yo hice lo contrario, me sentí próspero antes, me moví como próspero, dormí como próspero. Y cuando el campo se organizó alrededor de esa certeza interna, el dinero vino. Y no vino por esfuerzo, vino por alineamiento. Esto no es fantasía. Es física aplicada con conciencia espiritual. La gran ciencia aquí es que todo vibra, todo responde a la intención y a la emoción. Percibí que no bastaba pensar con claridad, necesitaba sentir con intensidad. La emoción es el pegamento entre el campo y la materia, y cada vez que sentía profundamente que algo era mío, aunque no estuviera allí, fui testigo de milagros. No existe pedir con fe y continuar dudando, o es certeza o es resistencia. Entonces, todo mi trabajo pasó a ser un entrenamiento de convicción interior, meditaciones profundas, afirmaciones conscientes, visualizaciones sentidas, pero sobre todo una decisión firme. Yo recibo. Y al declarar esto, algo se reorganiza tras bastidores de la realidad. Es ese punto el que muchas personas ignoran. Quieren fórmula, quieren paso a paso, pero este saber no es mecánico, es vibracional. Exige silencio, presencia y entrega. Y cuando entré de ese espacio de entrega genuina, algo comenzó a aflorar dentro de mí, una resistencia invisible que cargaba sin percibir. Durante años, cargué resistencias que ni sabía que existían. Y no hablo de barreras visibles, sino de programaciones sutiles instaladas en las capas más profundas de mi mente. Miedos heredados, culpas silenciosas, creencias sobre no merecer. Por más que afirmara cosas grandiosas, allá en el fondo existía una voz diciendo, «Esto no es para ti». Esa voz no grita, susurra, sabotea en silencio.
Es esa sensación de que algo siempre se escapa en el último momento. Y cuando comencé a observar con más atención, vi el patrón. Pedía pero dudaba. Visualizaba pero esperaba el fracaso. Afirmaba pero me preparaba emocionalmente para que saliera mal. Y ese conflicto vibracional trababa todo. Percibí que mi mente consciente quería una cosa, pero el subconsciente creía en otra. Y el universo, siempre preciso, respondía a lo que yo realmente vibraba, no a lo que decía. Entonces, antes de manifestar cualquier cosa, tuve que sumergirme profundo en la raíz de esas creencias, y muchas veces eso dolía, porque tocar viejas heridas exige coraje. Había también la cuestión de la ancestralidad. Heredé miedos que no eran míos, historias de escasez, de sufrimiento, de supervivencia. Tuve que mirar esos patrones con amor, entender que vinieron para protegerme, pero que ahora me estaban limitando. La cura no era rechazar esas herencias, sino resignificarlas, y eso fue liberador. Un ejemplo claro fue con el dinero. Durante años quería prosperar, pero me sentía culpable solo de pensar en ganar mucho, como si fuera incorrecto querer más. Solo cuando reescribí esa asociación, diciéndome a mí mismo, puedo prosperar y aún así ser luz en el mundo, es que el flujo comenzó a suceder con naturalidad. Esas trabas no son defectos, son llamados a la conciencia. Son oportunidades de revisión interna. Entonces, en vez de pelear con ellas, comencé a escucharlas. Y fue escuchando esas resistencias que encontré las llaves para mi liberación. Porque todo dolor trae consigo una información esencial. Y es solo accediendo a esa información que la cura vibra. Y cuando la cura sucede, la vibración cambia. Y cuando la vibración cambia, el campo responde. Pero antes de eso, es preciso encontrarse con la propia verdad. Y esa verdad siempre apunta a un único lugar, el reencuentro con la propia esencia, con el propio valor. En algún punto de mi jornada, percibí que ninguna técnica funcionaría si no me sentía digno. Podía afirmar 100 veces, meditar por horas, visualizar con detalles, pero si en el fondo me sentía insuficiente, nada se manifestaba de verdad. Fue ahí que la llave giró. Entendí que la aceptación comienza por el amor propio. Necesité mirarme de frente y reconocer lo que estaba intentando evitar: heridas antiguas, vergüenzas escondidas, rechazos del pasado. Todo eso generaba una vibración de protección, no de creación, y mientras me estuviera defendiendo de la vida, no podría recibirla por completo. La cura entonces comenzó con un simple decreto: soy suficiente. Parecía pequeño, pero resonaba como un trueno en el campo energético. Cada vez que declaraba esto, algo de mí se reorganizaba. Comencé a caminar diferente, pensar diferente, hablar diferente, porque cuando el valor propio se instala, la realidad comienza a tratarnos de otra forma. Ella refleja exactamente cómo me posiciono conmigo mismo. Recordar mi propia dignidad no fue un proceso rápido, fue diario. Mirarme al espejo y decir, soy digno. Al principio parecía extraño, pero insistí, y cuanto más repetía, más creía mi sistema. Hasta que la duda comenzó a debilitarse, hasta que aquel campo de escasez que me rodeaba se deshizo sin ruido, como niebla al sol. En muchos momentos necesité llorar para curar, soltar emociones represadas, perdonar antiguos errores, abrazar partes mías que había enterrado, porque la aceptación no era solo sobre el futuro, era también sobre el pasado. Necesité aceptarme entero, no solo en la versión idealizada, sino exactamente como era, con todas las sombras y luces. Y esa reconexión me permitió dejar de compararme. Antes miraba el éxito de los otros como amenaza, después pasé a verlo como prueba de que era posible, porque cuando la autoestima se instala, el mundo se convierte en un espejo de posibilidades. Y fue con esa base que pude declarar con firmeza, yo acepto, ya es mío, sin dudar, sin vacilar. Fue ahí que el campo comenzó a moverse con más intensidad. Ya no necesitaba correr detrás de nada. Todo fluía en mi dirección. No por casualidad, sino porque ahora estaba lo suficientemente limpio para permitir. Y en ese espacio de permiso nació una práctica simple, poderosa y profundamente transformadora:
Siempre supe que las palabras tienen poder, pero fue cuando comencé a usarlas con intención vibracional que todo cambió. Creé un momento de mi día solo para declarar con voz firme y corazón abierto: me permito ser próspero. No era solo una frase bonita, era un comando para el campo cuántico. Una autorización, una contraseña energética liberando mi realidad. La práctica era simple, pero exigía presencia. Respiraba hondo, colocaba las manos en el pecho y decía en voz alta, no una vez, sino hasta que el cuerpo entero sintiera, hasta que la vibración cambiara. No servía decir en automático, necesitaba estar entero, porque el universo no responde a lo que hablo mecánicamente, responde a lo que vibro con verdad. Me permito ser próspero se volvió mi mantra diario, y percibía que cada vez que decía eso, una parte mía se soltaba. El miedo a no merecer, la culpa por querer más, la duda sobre el futuro, todo eso se iba disolviendo, porque en el fondo estaba diciéndole al universo, ahora sí, estoy listo. Y él escuchaba. Con el tiempo, añadí otra declaración que se volvió clave para mí. La prosperidad no depende de mi esfuerzo, sino de mi permiso. Eso lo cambiaba todo, porque fui condicionado a creer que solo con esfuerzo extremo viene la recompensa. Pero esa idea genera agotamiento, no manifestación. Cuando abandoné ese patrón, la ligereza llegó. Repetía esas frases durante caminatas, en la ducha, antes de dormir. A veces escribía en un papel y lo pegaba en el espejo. Creaba pequeños rituales porque cuanto más me rodeaba de esa frecuencia, más se volvía mi estado natural. Y fue en ese estado que puertas comenzaron a abrirse. No por suerte, sino por coherencia. Una vez, justo después de una de esas declaraciones, recibí una propuesta de trabajo que ni esperaba. Otra vez encontré un libro en el suelo con exactamente la respuesta que necesitaba. Nada de eso era coincidencia, era sincronicidad. El campo respondiendo a la nueva vibración que yo había asumido. La prosperidad comenzaba a fluir, y allí, en aquel flujo, comprendí algo que transformó de una vez mi forma de vivir. El universo nunca me negó nada. Era yo quien todavía no me había permitido recibir. Y cuando ese entendimiento echó raíces, quedó claro para mí que la frecuencia más poderosa de todas no era el deseo, era la certeza. Llegó un momento en que todo tuvo sentido. El universo no escucha palabras, escucha estados de ser. Podía decir 1000 veces que quería algo, pero si mi vibración decía otra cosa, era eso lo que se manifestaba. La vida no obedece comandos mentales sueltos, responde a la coherencia entre lo que pienso, siento y actúo. Entendí que el secreto no era hacer más, sino ser más. Ser lo que quería experimentar, convertirme en el reflejo de la realidad que deseaba atraer. Cuando dejé de correr detrás y comencé a vivir como si ya hubiera sucedido, todo cambió. La vibración de la certeza comenzó a sustituir el ruido de la ansiedad. No es sobre soñar alto, es sobre habitar el sueño, vestir su energía, sentir su presencia, bailar en la frecuencia de lo ya realizado. Cuando comencé a vivir así, el mundo a mi alrededor comenzó a acompañarme. Las personas cambiaron, las oportunidades surgieron. Y lo más impresionante, sin esfuerzo, sin dolor, sin lucha. Claro, que la mente antigua a veces intenta volver. Susurra, pero ¿será que es realmente así? En esos momentos vuelvo a la base. Yo acepto, ya es mío. Esa frase es mi centro. Me ancla en la frecuencia de la certeza, porque la certeza no grita, susurra con firmeza. Y es esa sutileza la que mueve montañas en el campo de la manifestación. La mayor lección que saqué es que vivir en alineamiento es mucho más poderoso que vivir en búsqueda. Buscar carga ausencia, alinear carga presencia, y la presencia manifiesta. Cuando vivo en paz con quien soy y con lo que elijo, el universo no tiene opción, a no ser a corresponder a mi vibración. Hoy ya no espero más. Yo vibro. Vibro el amor antes del encuentro, la prosperidad antes del pago, la cura antes del diagnóstico. Y el universo, él apenas refleja, no porque me deba, sino porque me volví compatible.
Me volví el reflejo de aquello que un día solo existía en la intención. Ahora es estado. Ahora es real. Y en ese estado todo fluye. Y a medida que fluye, percibo que no hay más esfuerzo, solo permiso. Y eso abre el camino para una transformación aún más profunda, más integrada, más silenciosa, como si la vida finalmente comenzara a responder con exactitud a la nueva versión que elegí sostener. Si llegaste hasta aquí, ya cargas contigo una llave que pocos descubren. La realidad cambia cuando cambias la forma en que te posicionas ante ella. La aceptación no es debilidad, es dominio. Y el ejercicio que revelé hoy no es solo una técnica, es una nueva forma de existir. Pero ahora la elección es tuya. ¿Vas a continuar pidiendo o vas a comenzar a permitir? Si todo lo que escuchaste tocó algún punto dentro de ti, escribe en los comentarios: yo acepto, ya es mío. Declara esto como un compromiso vibracional. Y si quieres continuar desbloqueando estas verdades que transforman en silencio, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El universo está escuchando y esperando solo tu sí.